porque pues en los temas siguientes vamos a comenzar a ver a profundidad cada estructura, cada porción ósea, y así el tipo de fractura que vamos a comenzar que vamos a tratar en este tipo de porción, ¿no? Que es extremidades inferiores. Si gusta, doctora, puede comenzar a proyectar sus diapositivas. Sí, doctor, gracias. Ok, buenos días, mi nombre es Giselle Guadalupe López Domínguez y yo voy a hablar sobre fractura de miembro inferior y pelvis. ¿Podrías pasar a la tercera, Ani? Ok, vamos a hablar sobre la anatomía del miembro inferior. Tenemos que si bien el esqueleto de los miembros inferiores está constituido por dos segmentos, de hecho tenemos que la cintura pélvica está formada por los dos huesos coxales y la porción libre está formado por el fémur, la rótula, la tibia, el peroné y los huesos del pie. De igual forma, el esqueleto del pie a su vez está conformado por los huesos del tarso, del metatarso y de los dedos. Ok, tenemos que, vamos a hablar ligeramente sobre su inervación, ¿no? Tenemos que los nervios espinales tienen como una característica que es que sus ramas anteriores forman plexos. Esto a excepción de la región torácica, que mantiene su estructura segmentaria. Tenemos que los plexos braquial, lumbar y sacro son los encargados de la inervación de la porción libre del miembro superior e inferior. El plexo braquial se forma por los ramos anteriores o ventrales de los nervios cervicales de C5 al C8 y T1. A este se van a unir una pequeña rama de C4. Sus ramos más largos inervan a la porción libre del miembro superior, que es el nervio mediano, ulnar, radial y músculo cutáneo. Tenemos que en el plexo lumbar se forma por los ramos anteriores o ventrales de los nervios lumbares de L1 a L4, a lo que se une una pequeña ramita de T12. Sus ramas más largas inervan a la porción libre del miembro inferior, que es el nervio femoral, obturador y femerocutáneo lateral. El plexo sacro se forma por las ramas anteriores o ventrales de los nervios sacros, de S1 a S4, a lo que se une el tronco lumbosacro constituido por de lumbar 4 a lumbar 5. Sus ramos largos más importantes son los que van a inervar a la porción libre del miembro inferior. Y podrías pasar a la que sigue, porfis, Dani. Tenemos que en la irrigación arterial, ¿no? Así generalmente en la irrigación arterial de la extremidad inferior proceden de las arterias ilíacas primitivas que se origina a partir de la bifurcación de la arteria aorta en la cuarta vértebra lumbar. Podemos mencionar las más importantes, que son la arteria ilíaca interna o hipogástrica, la arteria ilíaca externa, la arteria femoral, la arteria poplitea, la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. Estas son importantes mencionar por la necrosis avascular que se menciona más adelante. ¿Podrías pasar a la que sigue, por favor? Ok, tenemos la irrigación venosa. Tenemos que las venas superficiales son procedentes del arco venoso dorsal de los pies que dan lugar a las venas safenas. Estas son dos, la vena safena interna o mayor y la vena safena externa o menor. Después tenemos las venas profundas, que estas proceden de la planta de los pies y se van formando a medida que ascienden. Tenemos que las venas tibial anterior y posterior se unen y forman la vena poplitea.
La vena poliptea continúa como vena femoral, la cual termina al entrar en la cavidad pelviana y se transforma en la vena ilíaca externa. Las venas ilíacas interna y externa de cada lado se unen y forman la vena ilíaca común o vena ilíaca primitiva. Las venas ilíacas primitivas de cada lado se unen y forman la vena cava inferior. Esta va a desembocar en la aurícula derecha del corazón. La siguiente, por fin. Ok, tenemos la anatomía del fémur, que esa fue una parte que no mencioné ayer. Tenemos que el fémur es un hueso largo que se encuentra a nivel del muslo. Presenta un epífisis proximal, el cuerpo y una epífisis distal. Tenemos que dentro del epífisis proximal se encuentra o está conformada por la cabeza del fémur, el cuello del fémur, trocánteres mayor y menor, la cresta intertrocantérica y el tubérculo cuadrado, perdón. Tenemos que igual está el cuerpo, y en la epífisis distal es donde se encuentra el cóndilo medial y lateral. La siguiente, por favor. Ok, tenemos la fractura del cuello del fémur. Tenemos que en esta clasificación es donde se incluyen las fracturas del cuello anatómico, del macizo troncantérico y del cuello quirúrgico. Se pueden presentar con mayor frecuencia en mujeres, pero también tiene mayor latencia en el periodo posterior a la menopausia. Esto es debido a cambios endocrinos que pueden llegar a favorecer el aparecimiento de la osteoporosis. Este tipo de fractura se puede presentar a cualquier edad. La incidencia aumenta en una edad de los 45 años, pero es más puntual entre los 60 y 80 años. Igual, podemos mencionar que la consolidación de las fracturas se puede ver afectadas por factores circulatorios, mecánicos y generales, tales como la edad, peso y demás. Tenemos que la vascularización de la cabeza del cuello femoral proviene de la arteria del ligamento redondo y de los vasos de la retinaculares posterior-superiores y posterior-inferiores con sus expansiones. Las que son Ok, tenemos en su clasificación que tenemos que las fracturas del fémur se pueden producir a nivel del epífisis proximal, en la diáfisis o en la epífisis distal. Las fracturas epifisiales proximales se pueden diferenciar en intracapsulares y extracapsulares. Ok, tenemos que las intracapsulares son aquellas que respetan de la cabeza o del cuello del fémur y las extracapsulares del macizo trocantérico. Okay. Las fracturas intracapsulares se caracterizan por localizarse en el pequeño espacio que comprende entre los límites del cartílago articular de la cabeza femoral y la inserción capsular lateral. Tenemos que igual que en las fracturas sin desplazamiento, los signos clínicos son menos evidentes y el paciente inclusive puede llegar a caminar, pero más adelante igual vamos a mencionar otro tipo de presentación. Tenemos que las fracturas extracapsulares son las que afectan la región trocantérica del epífisis proximal del fémur. La siguiente, por favor. Tenemos la clasificación de Pauwels. Vemos que las fracturas más frecuentes son por aducción. Es aquí donde el trazo de fractura se nota verticalizado. Esto es por causa de la fuerza de cizallamiento que tienden a desplazarla. Pauwels lo explicó de modo que los clasificó en tres tipos. El tipo 1 es una fractura con ángulo menor a 30 grados con respecto a la línea horizontal. Lo que sucede en esta clasificación es que la fuerza de carga procede a aplicar la cabeza del fémur sobre el cuello de este.
En el tipo 3 es una fractura con ángulo de 50, en el tipo 2, perdón, es una fractura con ángulo Doctor, no sé si soy yo, pero escúchame a mi compañera entrecortada. Sucede que en este tipo de fractura la cabeza del fémur se desliza en curva al no recibir resistencia de la parte inferior. El tipo de fractura Doctora, se escucha entrecortado. A lo mejor tendrá problemas con su internet. es que Bueno, lo que explicaba la doctora hace un momento era importante, pues, bueno, conocer más que nada la irrigación de las arterias que se van a encontrar a este nivel, dependiendo las fracturas que se van a presentar intracapsulares o extracapsulares. Muchas veces va a depender la etiología. Por ejemplo, si hablamos de una fractura intracapsular, es por una deficiencia o un factor biológico. Eso podría ser por una vascularización que podríamos encontrar ahí anómala, ¿no? Normalmente esto sucede cuando hay placas ateromatosas debido a un padecimiento crónico degenerativo, podría ser hipercolesterolemia. Esto pues hace una alteración a nivel vascular y normalmente se ve en grandes vasos. Normalmente estas arterias pues se llegan a, digámoslo así, a disminuir su calibre, afectando esta porción, la porción intracapsular, y es donde normalmente se llegan a ver fracturas. En cambio, en las fracturas extracapsulares, que es digamos, una lesión, ya es más que nada mecánica y se debe a estas fracturas. Es importante no relacionar o clasificar intracapsular y extracapsular, porque esto nos va a ayudar a ver en qué podría llegar a afectar, si en el desplazamiento o en la estabilidad. Por eso la doctora le hice hincapié en que por lo menos explicara esto, ¿no? Para entender la clasificación o la división de estas dos complicaciones que pueden llegar a presentar. Continúe, doctora. Supongo que ya recuperó su conexión. ¿Me escuchan? Sí, doctor. sí, ¿Y aún lo escuchamos? sí, lo escuchamos. Mi internet está fallando. Oye, ¿te escuchamos? Sí, ya te escuchamos, doctora. A ver. Ok, me quedé en el tipo 2, que decía que era una fractura con ángulo de 50 grados. Y sucede que en este tipo de fractura la cabeza del fémur se desliza en curva a recibir resistencia en la parte. Tenemos que el tipo 3 es una fractura con ángulo aproximado a 70 grados, donde la cabeza se vuelca hacia adentro y las fuerzas de sellamiento tienden a abrir el fondo de la misma. Igual, cabe mencionar que el tipo es de pronóstico, ya que cabe la posibilidad de conservar la circulación de la cabeza femoral. La siguiente, Dani, por favor. Ok, tenemos la clasificación de Garden. En la clasificación de Garden, las fracturas intracapsulares son ordenadas de modo que facilite la decisión táctico-terapéutico y están clasificadas en 4 tipos.
La primera es una fractura incompleta, es la fractura en rotación. En caso de que no se contenga mediante tratamiento de osteosíntesis, puede suceder que se desplace secundariamente. El tipo 2 es una fractura completa sin desplazamiento, donde la cortical se encuentra rota, pero el fragmento proximal no se ha desplazado en ningún sentido. Tenemos que de manera similar como el tipo 1, de no contenerse mediante osteosíntesis, puede ocurrir desplazamiento secundario. El tipo 3 es una fractura completa con desplazamiento parcial. Según esta clasificación de Garner, es la más frecuente. Se reduce con la sola rotación hacia dentro del fragmento distal. Esto ocurre sin traccionar. El tipo 4 es una fractura con desplazamiento total, donde los fragmentos se encuentran completamente separados unos de otros. La cabeza femoral que está suelta se conserva en posición normal, pero quedando su irrigación muy comprometida. La siguiente, porfis. Tenemos la fractura del cuello femoral en la infancia. En este momento hablaremos sobre la clasificación de Delbet-Colonna, que es donde el tipo 1 se refiere a una fractura transficiaria, donde existe un alto porcentaje de osteonecrosis. El tipo 2 es un tipo de fractura transcervical y el tipo 3 es cervicotrocanteria, donde existe un riesgo de hasta 33% de complicarse con un riesgo de necrosis avascular. El tipo 4 es una fractura transtrocanteria. En este momento, de porfis. Ok. Tenemos las fracturas laterales por la clasificación de R-Trans. Tenemos que en esta clasificación entran las fracturas extracapsulares o laterales. Se dividen en 4 tipos. El primer tipo es de una fractura incompleta, donde el trocánter menor queda intacto. En el tipo 2 es donde puede haber fractura de ambos trocánteres. El tipo 3 se subdivide en 2 tipos. La tipo 3A es una fractura inestable, donde el trocánter menor va a posterior y puede romperse en la pared posterior. Después tenemos el tipo 3B, que pues igual es inestable, solo que esta presenta un desprendimiento con el trocánter mayor. Ahora sí, hablando del tipo 4, es igual inestable. La siguiente, porfis, Ani. Ok. Tenemos el diagnóstico clínico y acortamiento aparente del miembro inferior. Tenemos que las fracturas en desplazamientos, fisuras, fracturas enclavado
enclavados, cotidianos, y posiciones de y se usa Ani, ¿podrías dar la siguiente? Tenemos las fracturas subtrocantérias, que son las fracturas de la diáfisis femoral. Tenemos que este tipo de fracturas son las que se ubican entre el límite superior del reborde inferior del troncal menor y el límite inferior. Según la clasificación de Schenker, así en 5, el tipo 1 son las que no son desplazadas o con muy poco desplazamiento. A la proximal. La segunda parte son las transversales con trocánter menor unido al fragmento distal. El tipo 3, si se encuentra dividido valga la redundancia, en tres partes. La primera parte es la configuración en espiral del trocánter menor formado parte del tercer fragmento. La segunda parte es en espiral de tres partes con un fragmento en ala de mariposa. El tipo 4 se divide en 4 más fragmentos y el tipo 5 es subtrocanterio intertrocanteria. El tratamiento de este tipo de fractura es quirúrgico. La siguiente, Ani, por favor. Aquí tenemos la fractura de rodilla. La principal causa de este tipo de lesiones es correspondiente a traumatismos directos. Dentro de ellos entran los producidos por accidentes de tránsito, ya que es la articulación más expuesta. El estudio de las fracturas se divide según sus componentes. De hecho, los podemos mencionar, que es la fractura de los cóndilos femorales, la fractura de los platillos tibiales y la fractura de la rótula, que mis compañeros más adelante van a igual a mencionar. La que sigue, Ani, porfis. Ok, vamos a ver la anatomía de la tibia. Tenemos que la tibia es un hueso largo que está ubicado a nivel de la pierna en dirección medial al peroné. Presenta una epífisis proximal, un cuerpo y una epífisis distal. Tenemos que el cuerpo presenta 3 caras y 3 bordes. En la epífisis distal se encuentra ubicado el malleolo medial. Igual presenta una superficie articular para el astrálago. Y tenemos que en la epífisis proximal la cara articular superior forma parte de una de las caras articulares de la rodilla. La siguiente, Ani, porfis. Tenemos la fractura de los platillos tibiales, que esta puede ser externa e interna. Tenemos que con mayor frecuencia se presenta, es producida por un mecanismo de desalineamiento de la rodilla. Hay el tratamiento ortopédico, que era fracturas no desplazadas y con hundimientos menores, y el tratamiento quirúrgico, que se indicaba para fracturas con hundimientos de los platillos tibiales. La siguiente, Ani, por favor. Ok, tenemos la anatomía de la rótula. La rótula es el hueso sesamoideo que se ubica en el extremo superior del ligamento rotuliano. Sirve de inserción del músculo cuádriceps femoral, mejora el mecanismo de extensión de la rodilla y protege la articulación de la rodilla frente al traumatismo directo.
¿Podrías pasar a la que sigue, por fin? Ok, tenemos la fractura de la rótula. Tenemos que las fracturas de rótula corresponden aproximadamente al 1% de las fracturas esqueléticas. Su máxima incidencia se registra entre los 40 y 50 años y es más frecuente en los hombres. El mecanismo de producción de estas fracturas puede ser directo, porque puede ser traumatismo frontal sobre la rodilla, indirecto, que puede ser por contracción brusca del cuádriceps con la rodilla fija en semiflexión por saltos o paradas bruscas, o igual puede ser combinado. Clínicamente, los pacientes pueden presentar dolor, tumefacción articular e impotencia funcional. En las fracturas desplazadas, el paciente no puede levantar la rodilla extendida de la camilla, y en las fracturas poco o nada desplazadas, la tumefacción y el dolor son muy importantes, pero aún así el paciente puede extender hasta cierto punto la rodilla. Tenemos que va a tener tratamiento ortopédico y tratamiento quirúrgico. ¿Podrías pasar a la que sigue, por favor? Tenemos los huesos del pie. Tenemos que los 7 huesos del tarso se disponen en 2 filas, que una va a ser posterior conformada por el astrágalo y el calcáneo, y una anterior conformada por el navicular, el cuboides y los huesos cuneiformes venial, intermedio y lateral. El metatarso está formado por los 5 metatarsianos que se relacionan hacia atrás con el tarso anterior y en dirección anterior con los dedos del pie. Tenemos que los metatarsianos, si bien son huesos largos, que van a presentar una base, un cuerpo y una cabeza. Y tenemos a los huesos del pie, que van a presentar 3 falanges proximal, medial y distal, que en 2 casos va a haber una excepción. Perdón, en el primer caso, que es en el primer, presenta la excepción que no tiene los 3 falanges. La siguiente, Ani, porfis. Tenemos la fractura del tobillo. La fractura del tobillo están las fracturas infrasindesmales, que son las fracturas malleolares con lesión del peroné distal a la sindesmosis. Y tenemos las fracturas transindesmales, que es un tipo de fracturas malleolares con lesión del peroné a la altura de la sindesmosis. Y tenemos fracturas suprasindesmales, que estas son las fracturas malleolares con lesión del peroné proximal a la sindesmosis. Tenemos que va a tener tratamiento ortopédico y tratamiento quirúrgico. La siguiente, por favor. Tenemos la fractura del astrágalo. Tenemos que es poco frecuente, pero aún así es riesgosa. Según su localización, puede ser de la cabeza o del cuello del astrágalo. Las fracturas de la cabeza generalmente son producidas por compresión a través del eje medial del pie, por una caída con el pie en flexión plantar o por flexión dorsal con compresión de la cabeza del astrágalo contra la porción anteroinferior de la tibia. Se considera que solo un 10% de los pacientes va a presentar necrosis avascular y un número mayor puede evolucionar hacia la artrosis de la articulación astragalo-calcáneo-navicular. Igual podemos mencionar que el cuello es la porción más frágil del astrágalo. Allí las fracturas se producen por dorsiflexión extrema del pie asociado a la inversión o eversión de este. La siguiente, igual podemos decir desinervación, que tenemos que se forma un anillo vascular alrededor de la cabeza del astrágalo por anastomosis entre las arterias
entre las arterias pedia, peronea y tibia posterior. Los vasos de la cabeza se integran por la parte superior e inferior externa del cuello. La siguiente, Ani, porfis. Ok, tenemos la fractura del calcáneo. Las fracturas del calcáneo es la más frecuente del tarso. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres y es muy rara en los niños y las personas adultas. Personas adultas mayores. Se clasifican en dos tipos, que son las extraauriculares y las intraarticulares. Las extraarticulares habitualmente son de buen pronóstico y según su localización se dividen en fracturas del cuerpo del extremo anterior de la tuberosidad o del sustentáculo del astrágalo. Las fracturas intraarticulares se producen por el sellamiento desencadenado por dos fuerzas opuestas, que puede ser el peso del cuerpo transmitido por el astrágalo y la resistencia del suelo transmitida por la tuberosidad calcánea. El tratamiento es quirúrgico a excepción de fracturas poco desplazadas y de hecho mencionaba que se busca la restitución de la anatomía. La siguiente, porfis, Andy. De ahí vamos a hablar de la fractura de pelvis. La siguiente, Andy, porfis. Ok, tenemos que la pelvis está conformada por dos huesos coxales, el sacro y la coxis, y tres articulaciones. Tenemos que en su conexión presenta forma de embudo que va a relacionar la cavidad abdominal con la pelviana. Su traumatismo es formado por agresión directa o indirecta sobre el anillo pelviano. Este tipo de fractura presenta un alto índice de mortalidad debido al shock hemorrágico y al que se encuentra generalmente asociado a lesiones de otros órganos y compromete otros sistemas. La siguiente. Tenemos la luxación traumática de la cadera. Tenemos que es una lesión grave que puede ser pura o combinada. La lesión del ciático es una complicación seria. Es causada por traumatismo violento y asociada a otras lesiones. Igual tenemos que para su diagnóstico se requiere de estudio radiológico. La siguiente es la clasificación de Thiele. Okay. La clasificación de Thiele fue creada pensando en la estabilidad del anillo pelviano. Tenemos que se divide en tipo A, B y C, ¿no? La tipo A1 corresponde al desprendimiento de la tuberosidad exterior y antero-inferior tuberosidad isquiática. El tipo A2 habla de las fracturas de la ala ilíaca y de las ramas isquiopubianas, y el tipo A3 de las fracturas del sacro y del coxis. La siguiente, Ani, porfis. Igual se me pasa a mencionar que las del A1 se considera que el anillo pelviano se encuentra estable. Ok, en la clasificación de Thiele de B, del tipo B, que es uno que es conocida como libro abierto, que es
cuando una fuerza rotatoria externa rompe la sínfisis pubiana. El tipo B2 es igual conocido como asa de balde, que es cuando la fuerza compresiva lateral aplicada sobre el trocánter mayor o el ala ilíaca. Andy, ¿podrías pasar a la siguiente? Por favor. Ok, tenemos la clasificación de Tiller de tipo C. Tenemos que en esta hay inestabilidad rotacional y vertical. Este tipo de lesiones se caracterizan por la ruptura de todos los factores de estabilidad pelviana. Pueden ser unilaterales o bilaterales. Tenemos que existe la diferencia entre C2 y C3, y esto es debido a que el C3 presenta lesiones bilaterales anteriores y posteriores. Las lesiones posteriores pueden ser las fracturas del ilion y del sacro. Y pues esa sería toda mi expresión. De hecho, la que sigue, me parece, si no estoy mal, son mis bibliografías. Ok, doctora, muchas gracias. Miren, la verdad, en el tema, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, sí se lo escucho. Ok, Sí, bueno. lo escuchamos. Sí, bueno, en el tema que en sí la doctora debió haber presentado o enfatizado más era en el de fractura de caderas. De hecho, está muy poco, muy escueto. Pero bueno, voy a complementar. Se dice que las patologías de caderas son las más comunes que vamos a llegar a presentar en el ámbito hospitalario. Me hubiera gustado más que explicar también un poquito más de la anatomía de la pelvis, porque en esto va a depender del anillo pelviano y de ahí sus clasificaciones. Dependiendo de la clasificación que vamos a utilizar, es el abordaje que se va a realizar y las medidas o mecanismos de cuidado posoperatorio o hospitalario que se van a ver, porque es una patología que es muy complicada y tiene tiene muchas repercusiones. Bueno, este tipo de fracturas se van a presentar pues en ambos, en extremos de edad, ¿no? Puede ser desde pacientes jóvenes y pacientes ya que sean adultos mayores, debido a que puede ser muchas veces el mecanismo que va a provocar este tipo de fracturas va a ser por una caída. Probablemente la caída de alta energía se va a presentar en los jóvenes. Estos, pues a su vez, va a depender qué tipo de fractura va a ser. La fractura de pelvis, podríamos decir que se podrían agrupar dependiendo de la lesión que va a ser, si va a ser dependiendo del anillo pelviano propiamente o del acetábulo o las fracturas que se van a encontrar por avulsión. Bueno, ¿qué les podría decir? El mecanismo por el cual se va a ser de alta energía, más del 50% es de que se va a presentar. Recapitulando, las fracturas de baja energía, pues en los adultos. Cuando tengamos un paciente o alguien que haya presentado este tipo de traumatismo, normalmente debemos enfocarnos mucho en el examen clínico cuando nos llegue a consulta. En este caso, pues lo primero que vamos a ver o que se va a presentar es la incapacidad de la deambulación, no va a poder caminar. Vamos a encontrar que el paciente va a estar postrado en cama, va a haber impotencia funcional, y cuando nosotros tratemos de valorar las extremidades vamos a encontrar un desnivel o un acortamiento de la extremidad, de ambas extremidades. Va a haber una anomalía por ahí. Si queremos explorar la rotación o la abducción de todo el miembro, el paciente va a presentar mucho dolor. Y uno de los signos clínicos que nosotros llegamos a poder ver en estos tipos de pacientes que tengan fracturas de pelvis
va a ser equimosis. La equimosis lo podemos llegar a observar que sea perianal o a nivel de escroto, en el caso de los hombres, o en los labios mayores o a nivel de vulva en las mujeres, ¿no? Cuando nosotros le hacemos una palpación o exploremos a nuestro paciente, el paciente va a tener un dolor intenso, casi llegando al punto de tener un shock neurogénico, porque el dolor es muy intenso. Dependiendo del mecanismo que haya sido de alta energía, normalmente esto es por una caída o por un accidente de tránsito que se llega a ver muchas veces, ¿no? Puede haber un sangrado interno. Por eso cuando tengamos este tipo de casos, lo importante es realizar tanto radiografías que vamos a ver, que las radiografías que normalmente vamos a solicitar. Ultrasonido es importante también para ver si no hay un sangrado retroperitoneal o un hematoma retroperitoneal debido al mecanismo de alta energía que se va a presentar. Es importante también hacer un tacto rectal y vaginal cuando lleguemos a ver o tengamos pacientes de estas características, porque esto podría sospechar de una fractura expuesta a nivel interno, ¿no? Que esté provocando un sangrado y nosotros no nos demos cuenta y el paciente comience con un choque hipovolémico. Es por eso que era importante enfatizarnos un poquito más en este tipo de patologías, ¿no? De este tipo de fracturas, pues son las más complicadas, las que llegan a ver tienden a ser más gravedad, y las que se llegan a complicar en el hospital por la alta incidencia de complicaciones, ¿no? Más que nada por el tiempo prolongado que va a estar recostado. Puede haber una trombosis, que es la complicación más grave que llega a presentar. En este caso vamos a utilizar una clasificación que es importante conocer. Desgraciadamente, pues no sé si alguien más va a presentarla, supongo que no, pero la clasificación más utilizada se llama UDET. Esta clasificación la va a dividir en 3 tipos, A, B y C, y es más que nada para describir el nivel de fractura que se presenta en el anillo pelviano. Nada más anoten este tipo de clasificación, UDET. Entonces, para abordar este tipo de pacientes van a hacer inspección, palpación e imagenológicos, y nunca descartar el ultrasonido, siempre para ver una hemorragia interna, ¿no? ¿Qué más les podría decir? ¿Qué podría faltar en esto? El manejo inicial, como ya les dije, es valorar al paciente si no está en un choque hipovolémico por un sangrado interno. Hay que estabilizarlo hemodinámicamente, estabilizar la fractura más que nada. Con estos se utilizan fajas. El paciente tiene que estar, muchas veces tiene que estar sedado para evitar movimientos bruscos, puesto que las fracturas a este nivel, debido a la vascularización que ya se llega a presentar, como ya mencionó la doctora, qué tipo de vasos se encuentran a este nivel, pues pueden llegar a evolucionar muy rápido o agravarse muy rápido. En este caso, mejor yo les doy mañana esta exposición, porque sí, es muy importante que se la aprendan. Es de las más graves que se llegan a presentar y las más comunes, de hecho, la fractura de cadera. Los adultos mayores la llegan a presentar muy frecuentemente, hasta el 65% de las veces. Y pues es importante saber su abordaje, ¿no? Cuando nos llega a la consulta. Yo mejor mañana les doy esta exposición para que quede un poquito más entendido este tema. Pero doctora, muchas gracias. Nada más le falta un poquito más indagar, ¿no? Y poder diferenciar los temas que en realidad le tocan, porque clases habló de la rótula, estaba bien, porque entra en parte del extremo inferior, pero en general usted debió haber explicado pelvis y fémur. Pero está bien, doctora. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, doctores? Doctor, ¿es la clasificación de Judet y Letournel? ¿Es la que mencionaba? Ah, ok. Sí. Nada más era eso. Sí, de hecho también aparece como, hay otra clasificación que la utilizan, pero la más importante es Judet, y hay una clasificación que se llama Young Burgers, así, Young, así como joven, ¿no?
Burger. Es una clasificación también importante, que hay que saberla, ¿no? No aprenderlas, pero saber que existe, para por lo menos saber qué interrelacionar qué tipo de fractura, porque dependiendo de esta clasificación y el grupo que le demos, es el abordaje que vamos a hacer. El abordaje quirúrgico, más que nada. ¿Alguna otra duda, doctores? Supongo que todos están ahorita en la clase, ¿verdad? Quería hacer una serie de preguntas. Bueno, voy a comenzar con... Son preguntas así fáciles que no les va a costar mucho trabajo. Bueno, si pudieron atención o por lo menos estudiaron, si no pues no pusieron atención en las clases. Está presente Calcáneo Zapata, Gerardo. Presente, doctor, sí, aquí estoy. Ok. Bueno, yo comencé con ustedes en extremidad, creo que me parece que era diáfisis de húmero, ¿verdad? Pero también era importante ustedes que ya pasaron los demás temas. ¿Podrías platicarme? Bueno, no sé si vieron lo que es remodelación. Alguien que haya dado ese tema al inicio de la clase, de toda la materia. Digo, para empezar de ahí. Si no recuerdo nada, pues a partir de donde yo les comencé a dar clases. Doctor, es que de hecho el temario no lo iniciamos como tal desde el principio. El doctor Rosado nos dio los temas más abajito y de ahí los primeros temas se los dio a los compañeros que son últimos de la lista, me parece. Ok, entonces comenzaron entonces con extremidad superior, miembro superior. Bueno, pues entonces Gerardo, Y con generalidades también. con generalidades de fractura. No, por eso, pues es una... Desde el punto 5. Doctor, perdone, es que se me había trabado el micrófono. Lo que usted está preguntando es acerca de del proceso de reparación ósea. Sí. Ah, ese sí lo vimos. Ok, sí lo vieron. Pero mejor empiezo desde donde yo les comencé a dar clase, para que no se saquen de onda, ¿no? O si quiere, doctor, pues le hablo de la remodelación. O sea, sí sé sobre algo sobre el tema, pero la verdad no me acuerdo verlo. Pero sí, Mejor te estoy... comienzo. Voy a comenzar a preguntarles desde donde yo les comencé a dar clase. Empezamos en miembro superior. Pues lo primero que vimos fue fractura de clavícula. ¿Me podrías decir en qué parte o en qué tercio es más común la fractura de clavícula? doctor, sí, perdón. ¿Puede repetir la pregunta? Es que mi internet está muy lento. ¿Y en qué parte normalmente se llega a presentar la fractura de clavícula? ¿En qué tercio? Recuerdo que es el tercio medio, me parece. ¿Y cuál es el No me acuerdo. mecanismo que llega a provocar ese tipo de fracturas? El mecanismo. Bueno, pues No, es el mecanismo de alta energía por un traumatismo directo. Ajá, Es el... pero es que he estado dando si era directo el mecanismo, pero sí. No, tranquilos, no se preocupen. Como les dije, son preguntas así de repaso, no son de medida de calificación, no se estresen. Nada para que agilicen un poquito la mente, ¿no? Echen un cafecito. Y sí, la fractura de clavícula es la más frecuente, a nivel del tercio medio, y al nivel es un traumatismo directo propiamente de clavícula. Bueno, Castillo, Gil, Karina, ¿me podrías decir cuál es la complicación más frecuente que se llega a presentar en una fractura de clavícula? Las complicaciones de fracturas de clavícula prácticamente son por
falta de unión, mala unión, y también puede haber cierto deterioro neurovascular, pero esto va a depender mucho de, como había mencionado, del mecanismo de acción, porque, pues bueno, había yo leído también que pueden ser también por cargar o, bueno, sí, por el peso que se da, ¿no? Entonces, pero pues las más frecuentes que yo sepa son por falta de unión o deterioro neurovascular. Sí, así es. Puede haber una lesión en el plexo braquial y esto a su vez lesionar toda la extremidad, haciendo incapacidad funcional. Sí, está bien. A grandes rasgos, pues sí. Bueno, Castro Escalante, Montserrat Guadalupe, ¿me podrías hablar de las luxaciones del hombro? ¿Cuál es la lesión más frecuente que se llega a presentar cuando hay una luxación y fractura de hombro? Montserrat Guadalupe, ¿está presente en la clase? Creo que no. Bueno, así me voy a dar cuenta de los que ahorita no estén presentes en la clase, pues al que le pregunte y no responda, pues y no falta. Bueno, Daisy Elizabeth Cornelio Varela, ¿está presente? ¿Alguien sabe si sus compañeritos tuvieron algún problema de internet o iban a alguna consulta médica? No, doctor, no sabemos nada. Ok. Cruz Gómez Israel. Cruz Gómez Israel está presente en la clase. Creo que tampoco. De la Cruz Zapata Isabel Guadalupe. Presente. Ok, doctora. Lo que acabo de preguntar, luxaciones y fractura de hombro, ¿cuál es el compromiso? Bueno, te lo voy directo. El compromiso nervioso que se llega a presentar comúnmente a este nivel. Bueno, tal vez que pueda tener problemas alrededor de ligamentos y tendones. Sí, también. Son problemas mecánicos los que estabas hablando. Sí, normalmente a este síndrome se le conoce como hombro doloroso. Si ustedes lo buscan, les va a aparecer un sinfín de exploración que pueden llegar a utilizarlo en la consulta. Así se llama, clasificación y de inspección de hombro doloroso. De hecho, hay una muy conocida que se llama la de NIR. Al igual que clasifica fracturas, es una exploración, es una maniobra. Elevar hombros y presencia del dolor y ciertas cosas ahí. De verdad no me las sé completas, pero es importante que sepamos que existe, ¿no? Exploración de hombro doloroso. Sí, es mecánica, pero la más común es una neurológica, es una lección del plexo axilar o lección del nervio axilar. Es lo que se llega a presentar en este caso cuando hay fractura, luxación del hombro. Como les digo, nada más son preguntas de repaso, no se estresen. Díaz García Carla Yajaira, ¿está en la clase? Sí, doctor. Bueno, tocamos el tema de escápulas cuando inicié a darles clase. ¿Me podrías comentar sobre la asociación o la relación que llega a haber cuando hay una fractura de escápula? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Me podrías platicar o comentar de lo que sepas de la relación
o asociación de fracturas que hay cuando tenemos una fractura de escápula. Bueno, te la cambio. ¿Cuál es el mecanismo más común que llega a provocar una fractura de escápula? Es por alta energía. Ajá, sí, exactamente. Bueno, ahora relacionando esta información, cuando tienes una fractura de escápula, las asociaciones más comunes o complicaciones que podemos llegar a tener son lesiones torácicas, lesiones también de fracturas costales, y esto a su vez puede provocar un neumotórax. Esta es la asociación que existe cuando hay una fractura de escápula. De hecho, se los comenté. Ah, ok. Días, Rondani, Ari, Buenos días, doctor. buenos días. Vamos a volver a regresar con fracturas de clavícula. ¿Cuál es el manejo que se le realiza a una fractura de clavícula? Sé que es sin movilización de la zona de fractura con ¿Y cómo se le llama eso? de De hecho, todas las fracturas es inmovilizarlo. Pero, sí, ¿verdad? ¿cuál es el principal, lo principal que vamos a hacer en este caso, el tipo de fractura de clavícula? ¿Qué tratamiento es? Bueno, ya más dirección. Es un tratamiento conservador con Sí, exactamente. férula. Tratamiento conservador. No necesariamente una férula, ¿verdad? no se coloca férula, no. Es un tipo de vendaje. ¿Sí sabes qué tipo de vendaje? No estoy seguro si es el que se colocaba desde el hombro hasta la muñeca, que envolvía hasta la muñeca. No, normalmente se utiliza un vendaje que se llama tipo nocho, que es como una camiseta, que hace que retraigas normalmente toda la parrilla costal, incluyendo cervicales. No utilizas un cabestrillo en este caso. Ok, doctor. ¿Cómo dijo que se llama? Es que Ponle así vendaje nocho. Nocho. Una, Ok. ajá, una. Y si dijéramos un tratamiento quirúrgico, ¿cuál sería la indicación? ¿Cuándo sí sería un abordaje quirúrgico? Cuando pueda hacer una fractura expuesta. Exactamente, esa es la primera indicación para que sea una reducción abierta, un abordaje quirúrgico en fracturas de clavícula, que sea una fractura expuesta, o que en dado caso, como casi todas las fracturas, que haya una complicación o lesión, ya sea vascular, porque ahí a ese nivel, en la porción anterior de la clavícula, pasa la arteria subclavia, y es importante por eso. Es un tratamiento quirúrgico inmediato. Bueno, gracias. Fuentes Cortés. Presente. Ok. Bueno, ¿me podrías decir, a ver, ¿qué te pregunto? Fracturas de tercio proximal del húmero. ¿Cuál es la clasificación más común que se utiliza para estas fracturas? La Müller, si no mal recuerdo, es la Müller. No, es la clasificación de NIR. Ah, sí es cierto, NIR, usted lo mencionó, perdón. ¿Y cómo te las clasifica? Era... No, la verdad, no lo acuerdo. Bueno, te las va a dividir más que nada en no desplazada y desplazada. Que estas a su vez se van a dividir ya dependiendo de los fragmentos que se van a presentar de la cabeza humeral o troquín, dependiendo de qué nivel se presentó la fractura. Esta es la única clasificación
que habla sobre fragmentos. Bueno, así nos vamos a ir. Gómez Chávez y Diana de Jesús. Sí, doctor. Mencióname cuál es el signo clínico más común en una fractura de tercio proximal del húmero. Es el no poder alzar el brazo, ¿no? Sí, suena algo mecánico, pero también podemos encontrar un hematoma. Ese es un signo, pues ahí que podemos encontrar, se llama hematoma de Hennequin. Ah, sí. Como tal, así un moretón debajo del nivel de la axila. Cuando también tengamos este moretón, los observemos, y disfunción de la movilidad del hombro, es que seguramente hay una fractura de tercio proximal. Sí, es que igual había visto que no se presenta como tal al instante, sino en ocasiones se presenta días después. Sí, claro. Sí, de hecho, una fractura cuando la tenemos de primera instancia o al momento que sucedió, como a este nivel, si no hay lesión vascular, si no hay lesión nerviosa, muchas veces es una incapacidad nada más, de hecho no se presenta dolor. A posterior a que aparezca el hematoma es cuando comienzan las demás complicaciones, y sí, es el hematoma de Hennequin, es el más común y no aparece pues al instante. Exactamente, doctor. Gómez Gamboa Mariela. Presente. Buenos días, doctor. Buenos días. Vamos a ver el tema de fractura y luxación del codo. ¿Cómo se clasifican? Bueno, te la cambio. ¿A qué nivel se llega a presentar la fractura y luxación del codo cuando se encuentra en niños? Solo se presenta en niños. Es solamente ese nivel. Que solo se presenta en niños. Sí. No es la supracondilia. Sí, exactamente. Solamente en niños de 3 a 6 años se llega a presentar las fracturas supracondilias del húmero. Mientras que en los adultos la más común es una fractura supraintercondilia o suprainterarticular. Sí, está bien, doctora. Mariela, ¿verdad? Sí. Bueno, si quieren pueden ir anotando las preguntas que les estoy diciendo. De hecho, yo también no las tengo anotadas, nada más así, porque son las más comunes que me han preguntado y las que les llegan a preguntar, porque pues es lo que más se ve, ¿no? Así que, como les decía, no se estresen, no estoy calificando, pero sí estoy a la vez pasando lista o asistencia. A ver, Guerra de la Cruz, Alan David. Doctor, dígame. En cuanto a las fracturas diapficiarias del húmero, ¿cuál es la lesión más común que se llega a ver en este tipo de fracturas? El número. Sí. En el cuello anatómico, en el tercio superior. No. ¿Cuál es la complicación más común de una fractura de diáfisis del húmero?
¿Alguien se la sabe, doctores? ¿Sería una parálisis del nervio radial? No una parálisis, una compresión. Es lo que se comenta, es una lesión o compresión del nervio radial. ¿Y cómo se le llama a esta fractura cuando se llega a presentar esto? ¿Alguien se la sabe? Creo que es la de Hostel-Lewis. Sí, exactamente. Esa es la que siempre preguntan en urgencias. Apréndanse cuando vayan a sus campos clínicos. Normalmente es la que más preguntan, la más común. Compresión o atrapamiento del nervio radial, y que a esto se le llama fractura de Hostel-Lewis. Gracias, doctora. Guerra Hernández Eduardo. Presente. Oye, platícame sobre qué es una fractura de Monteggia. O bueno, la relación que se tiene, ¿no? Pues consiste en la fractura del tercio proximal del cúbito, que está asociado a una luxación anterior de lo que viene siendo la articulación radiocubital proximal. Y bueno, esta va a ser también frecuente en lo que viene siendo niños. Claro. Sí, está bien. Exactamente. Es una fractura del cúbito proximal más, o asociación, como comentas, una luxación del cabeza de radio. Y pues el tratamiento que es común que se lleva a ver para este tipo de casos es una osteosíntesis del cúbito. No es necesariamente que sea un abordaje quirúrgico, sí, puede ser conservador. Guzmán Pereira, Luis Paola. Presente. Bueno, esto es conforme al radio, a la cabeza de radio. ¿Qué clasificación es la más común que se utiliza para este tipo de fractura? Es la de, no sé si es la de Mason. Mason, sí, exactamente. ¿En cuánto se divide? Creo que son 3 tipos. Está la no desplazada, la que la otra creo que la que es desplazada y la que son con minutas. Sí, así es. La divide en 3 tipos. De hecho, dependiendo, pues, la clasificación que le demos es el tipo de abordaje quirúrgico que se va a hacer. Ahí, pues, podemos utilizar, si es de tipo 1, pues él está conservador. Si comienza del tipo 2, va a ser quirúrgico. Y normalmente los traumatólogos utilizan nada más una reducción cerrada con clavos Kirchner, que se le llama percutánea. Y cuando tenemos ya con minutas, utilizan ya el cerclaje, que se le conoce, alambres y placas. Eso pues no es necesario que la sepan, ¿no? Porque pues cada traumatólogo piensa diferente y ellos utilizan sus materiales que se les da la gana, ¿no? Pues está bien, sigan repasando. O sea, como que sí le ponen atención, ¿no? Pau Hernández Ángel Alexander. ¿Estás presente? Pues está presente. Presente. Ok, bueno, continuamos con el radio. ¿Cuál es la complicación más frecuente que llega a haber en una fractura de cabeza de radio? Pues respecto al radio podría ser la legión de Monteggia, porque pues es la fractura del cúbito y aparte cuando ocurre esta hay una luxación de la cabeza del radio. No necesariamente. Eso es la asociación o fractura de Esses-Lopresti. De hecho, creo que se los escribí porque le hice falta a la doctora que presentó ese tema. Es una fractura de luxación del codo.
es importante que, pues, que repasen esta fractura, ¿no? Es una fractura de asociación con luxación, fractura de radio más luxación de radio, y a su vez hay una lesión del ligamento interóseo, ¿no? Eso es lo que es. ¿Quién fue el último que pregunté? Eduardo. ¿Quién fue? Ángel Alexander, creo. Sí. Bueno, Hernández Carvajal Darien. Presente, dígame. Conforme a las fracturas de tercio distal del radio, mencióname las clasificaciones por mecanismos. ¿Alguien se la sabe? Podría ser en 6 grupos de lo que es la fractura de Coles, la fractura de Coirán, de Ría. Sí, de hecho sí es eso. Fracturas de Hutchinson. Sí, Hutchinson o de chofer, también conocida. Sí, esa es la clasificación por mecanismos. Está la de Coles, la de Smith, la de Barton, la de chofer. Chofer dice en algunas literaturas, pero chofer. Sí, esa es la clasificación por mecanismos. Hernández Carvajal, de verdad le pregunté. Hernández Damián Carla Valeria. Presente. Bueno, seguimos en este tema de fractura de tercio distal de radio. ¿Cómo se le conoce a la deformidad que se llega a presentar en una fractura de Coles? ¿Alguien se la sabe, doctores? ¿Es el dorso entenedor? Sí, exactamente. Es la deformidad más común que se encuentra en este tipo de fractura de Coles. ¿Y cuál es la deformidad que se encuentra en una fractura de Smith? Es la de pala de jardinero. Pala de jardinero, sí, exactamente. Ok, gracias, doctora. Jiménez Zavala, Diana Michelle. Presente, doctor. Bueno, conforme a la fractura de luxaciones del antebrazo, ¿a cómo se le conoce o el epónimo que tiene la fractura de cúbito? ¿Alguien se la sabe, doctores? Yo había escuchado que se le conoce igual como fractura de defensa. Defensa, sí, pero en las diapositivas que pusieron o que explicaron era la fractura de bastonazo, un mecanismo de bastonazo.
No sé si recuerdan eso. Ok. Lara Sánchez, Teresa del Carmen. Sí, doctor. Bueno, conforme a las fracturas del antebrazo, bueno, ya mencionaron, ¿no? Que se ve por mecanismo, fractura de Colles, fractura de Smith. Dime, ¿cuál es la única fractura que tiene un manejo conservador? ¿En antebrazo? Sí, en la clasificación de radio distal o de antebrazo. Entra en este grupo, ¿no? Pero, ¿cuál es la fractura que únicamente es el abordaje o es tratamiento conservador? ¿Alguien se la sabe? Sí, doctor, nos comentaba que era Extraarticulares estables. Ajá, sí, también, pero es la fractura de Colles. La fractura de Colles es la única que es manejo conservador, no requiere abordaje quirúrgico, únicamente con analgesia y inmovilización precoz. Y fuera de eso, todas las demás, que ya son las de Smith, la de Schoeffer, la de Barton, son abordaje quirúrgico o reducción abierta con fijación interna, con placas y cuarnillos o lo que encuentren, ¿no? El traumatólogo. Pues creo que hasta acá lo vamos a dejar. La verdad sí repasen, porque si llegaran a presentar el examen, creo que con el doctor a lo mejor sea oral y no les va a dar tiempo de estar pensando. Creo que les va a pedir que la cámara la tengan encendida. Sigan estudiando. Mañana yo les explico el tema de fracturas de pelvis, que es muy importante. Estudienlo y repásenlo porque yo lo voy a dar, yo les voy a preguntar. ¿Va? Hasta aquí lo vamos a dejar porque creo que tienen clases después y vayan a desayunar. Doctor, Dígame. el viernes es que tenemos trauma, mañana no tenemos trauma. No tenemos cierto. Pues el viernes nos vemos, ¿no? Ya yo les doy el tema de fractura de pelvis. Como digo, yo sí voy a preguntar en esa exposición, como yo la voy a dar. Por eso nada más no queda más de decirles que estudien, que sigan repasando, como les dije, los puntos que les platiqué cuando yo les daba las clases, es lo que más nos preguntan. Y aparecen en los libros, de hecho, todo lo que les dije aparecen en los libros. Repasen varios libros, busquen información y guías de práctica clínica. Son datos ahí que es donde nos debemos enfocar. ¿Alguna otra duda? No, doctor. Pues, hasta aquí vamos a dejar la clase. Si tienen alguna duda, alguna recomendación de cómo quieren que vayamos dando los temas o las clases, con gusto me pueden decir. ¿Vale? Tengan un buen día. Estudien. Gracias, doctor. Igualmente. Buen día. Luego.